Hola a todos, bienvenidos a Lo Vi con Melanio Bar. Soy Melanio Escobar y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo video donde hablaremos de un fenómeno criminal que no solo afecta a Venezuela, sino que ha logrado expandirse a varios países de Latinoamérica e incluso a los Estados Unidos. Se trata del Tren de Aragua, una mega banda que nació en el sistema penitenciario venezolano y que ha ido creciendo de forma bastante asombrosa. Pero, ¿cómo surgió esta organización? ¿Y por qué es tan relevante en 2025? Y por supuesto, lo más importante, ¿qué nos revela la periodista Rona Rísquez en su libro sobre el Tren de Aragua y sus principales cabecillas? Acompáñenme durante los próximos minutos, porque aquí van a conocer todo el contexto, las historias, los datos más recientes y las implicaciones de esta banda criminal que ya no reconoce fronteras. Primero, pongamos en orden la historia. El Tren de Aragua surgió alrededor de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, en Venezuela. Para muchos esto no es extraño ni tampoco una sorpresa, porque en Venezuela el sistema carcelario tiene una figura de gran poder, el PRAN, el líder interno que ejerce control absoluto sobre los presos y muchas veces extiende su influencia fuera de la prisión. En el caso de Tocorón, la situación era aún más extrema. Allí se tejió toda una red de negocios ilegales, desde la extorsión hasta el tráfico de drogas. Y con el tiempo se formalizó un modelo de empresariado criminal que sirvió como cuna al Tren de Aragua. Es decir, no estamos hablando de delincuentes comunes sin ningún tipo de estructura, sino de un grupo con jerarquía, organización y capacidad de expansión. Aquí me gusta citar a Rona Rísquez, una de las periodistas venezolanas que ha investigado a profundidad este tema y que cuenta con reconocimiento internacional. En su libro, ella describe con detalle cómo la banda pasó de ser un grupo localizado en Tocorón a convertirse en una poderosa organización que abarca diversas actividades delictivas. Según Rísquez, fue precisamente la crisis socioeconómica de Venezuela lo que permitió al Tren de Aragua moverse hacia un modelo, vamos a decirle, de franquicia criminal, con presencia en todo el territorio nacional y más tarde, como ya lo veríamos, en otros países. Entre 2017 y 2019, Venezuela enfrentaba un momento muy difícil. Hiperinflación, escasez de alimentos, por supuesto que también de medicinas y un flujo migratorio altísimo. Pero, ¿qué hizo el Tren de Aragua? Aprovechó esa situación. Por un lado, controlaba algunas rutas de contrabando de gasolina y de alimentos. Por el otro, empezó a instalar redes de extorsión allá donde los migrantes venezolanos se veían obligados a pasar. Se calcula que hasta el 2019 ya había células del Tren de Aragua en Colombia, especialmente en ciudades fronterizas como Cúcuta y Maicao, donde se dedicaban al cobro de vacunas, mejor dicho, extorsiones, a comerciantes y a personas en situación de tránsito. Pero no se detuvieron ahí. Cruzaron hacia Perú, Ecuador, Chile, Brasil y mucho más allá. El libro de Rona Rísquez describe muy bien este salto regional. Ella menciona que el Tren de Aragua no opera con un mando único y centralizado en todos los países, sino que opta
por una estrategia de franquicia. Esto significa que envían a hombres de confianza a establecer alianzas y relaciones con bandas locales para poder ofrecer protección o, mejor dicho, asesoría en acciones como secuestros, tráfico de personas y microtráfico de drogas. De ese modo, la organización no tiene que depender de un solo líder en cada lugar, sino que mantiene una red dinámica y muy flexible. Ahora bien, muchas personas se preguntan, ¿cómo es que las autoridades venezolanas permiten que una cárcel sea prácticamente un cuartel general de un grupo criminal? Una pregunta muy lógica. Pues en 2023, el régimen de Venezuela anunció con bombos y platillos un mega operativo en Tocorón para supuestamente poner fin a este dominio. En un principio, la noticia sonaba como todo un éxito. Se retoma el control de la cárcel, se incauta armamento de gran calibre, se reduce la influencia del Tren de Aragua. Sin embargo, medios independientes y organizaciones de derechos humanos reportaron que la mayoría de los líderes había sido alertada con antelación y pudo escapar. Y aquí es donde viene lo más polémico. Se presume que hubo complicidad de funcionarios de alto rango para permitir la salida de los más capos. Personajes como Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, considerado el principal líder de la banda, habría salido de Tocorón días e incluso semanas antes del operativo. Esto junto con otros lugartenientes de mucho peso. El resultado: detuvieron a algunos miembros de menor rango y se decomisaron algunas armas. Pero la columna vertebral de la banda quedó completamente intacta. Para Rona Rísquez, esta situación confirma la idea de que el Tren de Aragua no depende ya de un solo espacio físico. Tocorón era un bastión simbólico, sí, por supuesto, pero la operación criminal está tan esparcida que aunque cierres una, dos o tres sedes, las células siguen funcionando en varias ciudades de Venezuela y, claro, en el extranjero. Viajemos ahora a 2025 para ver el panorama actual. En Colombia, el Tren de Aragua mantiene una presencia activa, especialmente en zonas fronterizas y en grandes urbes como Bogotá y como Medellín. La dinámica es la extorsión y el microtráfico de drogas, y hay sospechas de alianzas con otras organizaciones criminales para poder repartirse los territorios. En Perú, más específicamente en Lima y en algunas zonas mineras ilegales, la banda ha ganado mucha influencia. Se han efectuado operativos con detenciones, pero al poco tiempo surgen nuevos integrantes. En Chile la cosa es un poco más complicada. La organización arribó a ciudades cercanas con la frontera con Perú y con Bolivia, y también a la región metropolitana de Santiago. Se registran casos de extorsión a migrantes y tráfico de personas. Destaca el caso del teniente Ojeda, cuya investigación ha causado un gran revuelo en la prensa chilena y yo diría que mundial. De acuerdo con la fiscalía local, fue asesinado por miembros del Tren de Aragua bajo órdenes específicas de Diosdado Cabello, uno de los altos dirigentes de la dictadura en Venezuela. Y aunque todavía hay muchas interrogantes en torno a los motivos por los cuales esto sucedió, esta muerte ha evidenciado el grado de infiltración y de violencia que la banda es capaz de ejercer incluso en otros países fuera de nuestras fronteras. Y en Ecuador, su presencia se ha ubicado en Guayaquil, en Quito y en zonas costeras con ramificaciones
en el tráfico de drogas. Se han desatado episodios violentos al chocar con otras bandas. Pero en Brasil, pese a la fuerza de facciones como el PCC, se han detectado células del Tren de Aragua en el norte del país, sobre todo en zonas limítrofes con Venezuela. La relación con el crimen local todavía no está del todo clara, pero se habla de un intercambio de armas y un intercambio de drogas. Un dato que en los últimos meses ha tomado mucha fuerza es la presencia cada vez más extensa del Tren de Aragua en Estados Unidos. De acuerdo con informes recientes de agencias como ICE y el FBI, así como también de la prensa norteamericana, la banda ha logrado infiltrar varias ciudades y extender sus redes criminales de manera bastante significativa. Pero, ¿en qué se traduce esto concretamente? Bueno, en Colorado se han reportado casos de secuestros de edificios habitados principalmente por migrantes, donde los integrantes del Tren de Aragua habrían establecido una especie de cuartel temporal. Los testimonios locales revelan que los residentes eran víctimas de amenazas y de extorsiones constantes. Ahora, en Nueva York y por supuesto en Chicago, las autoridades han reforzado la vigilancia en ciertos vecindarios específicos tras registrarse incidentes violentos e incluso asesinatos atribuidos a esta banda. Pero si bajamos un poco, en Florida, específicamente en áreas de Miami y de Orlando, se han realizado operativos conjuntos entre la policía local y agencias federales, resultando en la captura de varios presuntos integrantes. También voceros de Homeland Security y otras autoridades estadounidenses han declarado que debido al aumento de inmigrantes procedentes de Venezuela, el Tren de Aragua ha encontrado oportunidades únicas para camuflar a sus miembros en caravanas o grupos de migrantes, para así facilitar su entrada al país y posteriormente replicar las mismas tácticas que han aplicado durante todos estos años en América Latina: la coerción, la violencia y, claro, la explotación de los más vulnerables para ampliar su territorio criminal. Este escenario difiere de los reportes de años anteriores que minimizaban la presencia del Tren de Aragua en territorio estadounidense. Ahora, no solo hay indicios, sino evidencias y, por supuesto, arrestos que demuestran la capacidad de la banda para adaptarse a distintos contextos y, sin importar las condiciones, poder continuar con su actividad criminal. En su libro y en distintas entrevistas, Rona Rísquez ha sido muy directa. El Tren de Aragua es la consecuencia más extrema de la degradación institucional de Venezuela. Pero ¿a qué se refiere exactamente? ¿A la corrupción endémica, a la inoperancia del sistema penitenciario, la falta de coordinación policial y, claro, judicial, y la crisis generalizada que ha golpeado a nuestro país por tantos años? Cuando juntas esas piezas, se forma el escenario perfecto para que una banda criminal se consolide y luego pueda volverse transnacional. Es que Rísquez detalla, por ejemplo, cómo la organización ha replicado sus métodos de extorsión y control territorial en otros países. De acuerdo a lo que describe, el Tren de Aragua es una especie de marca criminal que expande su influencia allí donde encuentra debilidades estructurales. Recordemos que no se trata de un grupo estático o que se queda en un solo sitio. Sus miembros se adaptan,
cambian de nombre, reclutan a gente local e incluso se asocian con pandillas y carteles que ya estaban en el sitio. Y esto ocurre con relativa facilidad cuando las autoridades se ven superadas o sobrepasadas o quizás carecen de colaboración suficiente de sus pares internacionales, como sucede con el caso de Venezuela. Probablemente se pregunten, ¿qué se puede hacer para frenar a esta megabanda que parece tener tentáculos en todo el continente y ahora en Estados Unidos? Lo primero es la cooperación internacional. Es vital que los gobiernos de la región y de Estados Unidos intercambien información y coordinen acciones. Cualquier tipo de captura aislada no va a desmantelar una estructura que se ha demostrado tan flexible y tan ramificada. Hay que fortalecer las instituciones en Venezuela. Eso solo va a suceder cuando haya un cambio hacia la democracia, porque aunque suene utópico, este es el paso más importante. Mientras el Estado venezolano no reforme de raíz su sistema penitenciario y no combata seriamente la corrupción, el Tren de Aragua y cualquier banda criminal seguirá teniendo una retaguardia segura. Hay que fortalecer adicionalmente a las ONG y exigirle a las agencias gubernamentales para que puedan brindar protección real a los migrantes. De esta forma se reduce el margen de maniobra del Tren de Aragua para extorsionar o quizás reclutar a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y claro, el dinero, la desarticulación de las redes financieras. Estas bandas se mueven a través de cuentas bancarias, criptomonedas y otros mecanismos. Atacar su flujo financiero es crucial para golpear su infraestructura. El caso del Tren de Aragua nos muestra cómo la ausencia del Estado, la corrupción y la crisis social pueden propiciar el surgimiento de organizaciones criminales ahora catalogadas como organización terrorista con un alcance inimaginable. No se trata únicamente de un problema venezolano, es un tema de seguridad regional que si no se enfrenta con estrategias coordinadas, seguirá creciendo y creciendo cada vez más. La investigación de Rona Rísquez nos ayuda a ver la complejidad del fenómeno. Hoy, en 2025, la banda sigue activa, con sus líderes en la clandestinidad y ramificaciones que ya han llegado de manera notable a Estados Unidos, evidenciando que esto no se resuelve con simples operativos de un día y una que otra captura. Como periodista, cada vez que denunciamos y exigimos transparencia, damos un pequeño paso para evitar que este tipo de bandas continúen con su expansión. Si les ha parecido útil este video, compártanlo, denle like, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto y gracias por acompañarme en este análisis. Pendientes que de los tatuajes vamos a hablar en otro video. Hasta la próxima, soy Melanio Escobar. Pueden encontrar mi trabajo en todas las redes sociales como @melaniobar y pueden conectarse en este canal todos los días en vivo al mediodía para que sean parte del noticiero Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar. Y recuerda, no dejes que otro te cuente las noticias y di Lobby con Melanio Bar. Chao, que en el próximo, te lo juro, en el próximo video hablamos de los tatuajes. Tiene